Dios les bendiga, amados. Feliz noche. Estamos desde acá, desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ¿verdad? Estamos acá trabajando, ¿verdad?, en la materia, así que les amo en el nombre del Eterno. Vamos a empezar con el estudio de este día, precioso día. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, porque casualmente los 10 mandamientos están divididos en dos partes, 5 de los cuales de los 10 mandamientos están única y exclusivamente dirigidos al Eterno. Dentro de esos 5 mandamientos está el de honrar a padre y madre, que es el mandamiento número 5. Entonces es bien importante entender de que estos 5 relacionados directamente con el Eterno, estos primeros 5 mandamientos están única y exclusivamente establecidos y dirigidos para el Eterno. Entonces, pero es bien importante porque dentro de los 10 mandamientos, estos 5 están dirigidos al Eterno y los otros 5 están dirigidos a la persona en general, ¿verdad? Por ejemplo, el número 6 es no matarás, etcétera, etcétera, pero del 1 al 5 están dirigidos al Eterno. Y casualmente también recordemos que a pesar de que Salomón se desvió al final de su vida, a pesar de que el corazón de Salomón se alejó y todas sus acciones pues fueron lamentablemente no aceptadas ante el Eterno, él pidió el regalo más grande, que fue el regalo de la sabiduría. Entonces la sabiduría se le fue dada y con ello, ya lo hemos hablado, con ello fue escrito los proverbios, enseñanzas, direcciones, directrices, modos de vida en el que nosotros, basados obviamente en nuestra fe por la sangre derramada de nuestro Mesías en la cruz, debemos guiarnos por esas ordenanzas, ¿verdad?, para que nosotros podamos mantenernos en el camino de rectitud. Entonces es bien importante primero entender, estudiar los primeros 5 mandamientos, dado que recién pasó una celebración mundial del Día de las Madres, pero en realidad al padre y a la madre se les deben de honrar todos los días de manera constante, sin dejar de lado ni al padre ni a la madre. No se deben de dividir. El que causa división en un hogar, así tal cual, de la misma manera, el que causa división en una iglesia, en una congregación, el que pone división entre sus hermanos es catalogado como homicida, dice la palabra de Dios, y por ende no va a entrar al reino del cielo. Entonces es igual, de la misma manera, si un hijo empieza a poner contienda entre los padres, es un homicida también. Tiene que honrarlos. Recordemos, es bien importante porque hay muchas cosas que hay que saber entender, porque lamentablemente hay muchos hijos que dicen, no, es que mi papá le habla mal a mi mamá, es que mi mamá habla mal de mi papá. Pasan en contienda todo el tiempo, pasan en riñas, pasan en discusiones. Entonces recordemos que el matrimonio bendecido por el Eterno, en ese matrimonio, en ese núcleo establecido y presentado y aceptado ante el Eterno, el hombre es la cabeza del hogar. Por lo tanto, la mujer debe de someterse a la cabeza de su hogar, porque la cabeza del hogar tiene como cabeza al Mesías. Es decir, la autoridad legal establecida viene del Padre a través de Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La cabeza del hombre terrenal es Elohim y por ende la cabeza del hogar es el hombre. Entonces la mujer debe de someterse al hombre. Ya lo hemos hablado en una enseñanza hace unos días. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el papá maltrata a la mamá en el hogar? Entonces entendemos que ellos probablemente no están dentro de la gracia, no están practicando obviamente como debe, y seguimos en la enseñanza. Entonces ellos no están dentro de la gracia. Pero independientemente ellos tengan contiendas, ellos tengan peleas, ellos tienen discusiones, los hijos tienen el deber de respetar a ambos padres, independientemente. Honrar al padre no dice
en el mandamiento no dice, oh, honra a tu padre solo si es bueno. Honra a tu madre solo si no habla mal de tu papá. No hay restricciones, no hay condiciones. Entonces tú debes amar, tú debes de honrar a tus padres independientemente sea lo que ellos sean. No debes juzgar a tus padres. Está establecido en la Biblia. Honrar a tus padres es respetarlos, es amarlos, es en todo momento, ayudarlos independientemente la situación en la que ellos se encuentren. No ayudarlos económicamente, porque en realidad la ayuda no es solamente eso. Ayudar en el hogar, ayudar al orden, al aseo, al ornato, en todo lo que un hijo pueda ayudar dentro del hogar, es el deber de hacerlo de ellos. ¿Por qué? Porque deben honrar a sus padres, a ambos, en sus responsabilidades, en sus obligaciones, en absolutamente todo, en ser personas de bien, en ir a la iglesia juntos. Eso es honrar. Todos esos puntos conllevan a que el hijo honre a sus padres. Entonces, vamos a hablar acerca de los primeros 5 mandamientos. Están obviamente establecidos en Éxodo 20. Empecemos con Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2. Honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la versión hebrea, aramea. Yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. No somos más servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahweh, tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente el que tome en vano su nombre. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo. 7 días trabajarás, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es un día de reposo de Yahweh, tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y cesó en el 7º día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. La primera promesa en los mandamientos. Aquí terminan los 5 primeros mandamientos. Esa es la primera promesa establecida en el Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Seas de bendición. Es más, hay un versículo en la Biblia. Es de 1 de Timoteo 5:8. Dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Proveer para el hogar no es solamente en materia económica, es en absolutamente todo. Proveer en el hogar es ayudar, es juntamente todo salir adelante, ¿verdad? Eso implica también de que entra dentro de la honra que se le hace al padre el que un hijo estudie, saque buenas calificaciones, sea un hombre de bien. Así, de esa manera honra a su padre y a su madre. Pero también hay otros mandamientos en los que establece, hay otras direcciones en las que establece, de que está en Efesios, de que no se debe de abandonar a los padres. ¿Cuánto vemos eso últimamente? Acá lamentablemente en Estados Unidos es casi una regla, una ley, que cuando los padres ya envejecen se les manda a esos famosos asilos. Entonces, ¿por qué no cuidar de sus padres? Se les tira, se les abandona, algunos de ellos los dejan a su suerte, ¿verdad? Muchos hijos son tan desagradecidos, somos tan desagradecidos, que a veces no nos acordamos de ellos. En todo caso, con un día al año queremos remediar, queremos rectificar nuestro mal proceder, nuestras malas acciones, al no honrarlos en todos los días del año. ¿Por qué no honrar y respetar a nuestros padres yendo a la iglesia? ¿Por qué no honrar y respetar a nuestros padres no hablando mal de ellos? ¿Por qué no honrar
y respetar a nuestros padres, no poniendo división entre ellos. ¿Qué pasa cuando un papá o una mamá envenenan la cabeza del niño para crear división en un hogar? Podrán preguntarme eso. Es porque, y la respuesta es, porque no están en el camino del Eterno, porque no están en rectitud, porque quizás no es un matrimonio aún bendecido por el Eterno. Entonces, es sumamente importante que sepamos entender que para que en un hogar haya bendición, debe, obviamente, primero de ser presentado ese matrimonio ante el Eterno para que haya una bendición. Luego la mujer tiene que respetar las decisiones del hombre. En consenso, obviamente, deben de tomar las decisiones del hogar, ¿verdad? Pero hay algunas situaciones en las que el hombre, estando en rectitud, yendo a la iglesia, perseverando, escudriñando la palabra, la esposa debe de respetar las decisiones que tal vez la cabeza del hogar vaya a hacer. Entonces, deben de actuar en consenso. Obviamente también debe de respetar todas las pláticas, las conversaciones que se tengan en el hogar deben de ser obviamente bajo la bendición del Eterno, hacer una pequeña oración para obviamente hablar en familia, tomar decisiones importantes. ¿Cuántos cometemos el error de ir a preguntarle a la vecina qué puedo hacer? O que mi esposo me hizo esto, mi esposo me hizo lo otro. Entonces crean división, crean contienda. Lamentablemente somos perdonados, no somos perfectos, ¿verdad? Y en un hogar donde está la bendición del Eterno, debe siempre de ser el Eterno la cabeza de ese hogar. El pilar fundamental donde nuestra fe y absolutamente todo lo que hagamos debe de estar cimentado. Entonces, si hay algún problema, hay alguna diferencia en el hogar, lo primero que tiene que hacer la mujer es respetar. La esposa debe de respetar al esposo, no hablando mal de él. Igual el esposo, por ende, tampoco debe de hablar mal de su esposa, sino solucionar los problemas en casa bajo la dirección de una oración. Si están en rectitud, si están tratando de estar en rectitud, si están atendiendo la iglesia, si están escudriñando la Biblia, es la única manera de solventar las diferencias. No yendo a la familia de la esposa a poner queja, no yendo a la familia del esposo a poner queja, porque ahí estamos violentando, estamos ensuciando el nombre de, obviamente, de nuestro hogar, de nuestra familia, y por ende ensuciando la bendición del Eterno. Importante entender también de que dentro de las direcciones o directrices que se han dado, es que el hijo tiene que obedecer la instrucción de la madre. Obedecer la instrucción de la madre está escrito también acá en la Biblia. Se los dejo de tarea para que puedan encontrarlo. Está establecido y dice: respetarás y llevarás en tu corazón la dirección de tu madre. Qué maravilloso es el que un hijo respete, honre a sus padres, y que más aún, que mientras él sea instruido en el camino, que él desde niño haya sido instruido en el camino de rectitud, en el camino de la verdad, él no se va a apartar nunca de él, porque ya fue presentado. Y si fue en un hogar bendecido, en un matrimonio bendecido, ese niño, si un día se apartase, va a volver al camino, va a regresar al camino. Y qué maravilloso es que él atesore todas las enseñanzas, que él atesore en su corazón todo lo que su madre, la dirección de su madre, todas las enseñanzas, las directrices que su madre le dio. ¿Por qué? Porque era un hogar bendecido. Es maravilloso. Entonces recordemos que si deshonramos a nuestros padres basados en los primeros 5 mandamientos que están dirigidos al Eterno, si deshonramos a nuestros padres, los ponemos en vergüenza, hablamos mal de él, ponemos divisiones entre nuestros padres, nosotros como hijos, estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. Desde el momento que nosotros hacemos algo en contra de nuestros padres, los abandonamos, hablamos mal de ellos, algunos llegan hasta golpearlos. No los estamos golpeando a ellos solamente, estamos golpeando también al Eterno.
porque esos primeros 5 mandamientos en las tablas de la ley son dirigidos al Eterno. Y el quinto es: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, en el momento que yo atento contra ellos, que hago algo en contra de ellos, que me alejo de ellos, que los olvido, estoy yendo en contra de el Eterno. Hay algo que quisiera compartir antes de terminar la enseñanza en esta noche, y es que es bien importante como en Proverbios 22:6, y esto va para los padres, como en Proverbios 22:6 le da la instrucción a los padres, una instrucción inamovible, en el que se debe de instruir al niño en el camino de rectitud. Entonces, ahora bien, dentro de esas responsabilidades, dentro de esas obligaciones como padre, está la de instruir al niño. No dice puedes instruir al niño, no es una opción que yo puedo obviar, dice instruye, lo dice como mandato. Entonces es bien importante que también, para que en un hogar haya prosperidad, se debe de respetar absolutamente todo. Y eso incluye instruir a los niños, a los hijos, en el camino de rectitud, para que haya bendición, para que no falte absolutamente nada en casa. Eso es para los padres. Les amo en nombre del Eterno. Gracias a nuestras madres por existir, gracias a nuestros padres por estar ahí. Algunos que no están, pero van a estar. En especial a nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos regala la vida día tras día, su infinita misericordia. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.